La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes, nos acompaña la doctora Cristina Guiar, fue embajadora dominicana ante la ONU, actualmente es embajadora asesora para derechos humanos y es una experta en derecho internacional. Buenos días, doctora, es un honor y un buenos placer días, mucho compartir gusto. con usted. No, muchas gracias por la invitación, soy yo la que se siente honrada y es un privilegio aparecer en este espacio. Gracias. Justamente Gracias. aprovechamos porque hoy es víspera de mañana se celebra el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Usted tuvo un papel activo cuando era embajadora ante la ONU para impulsar esa iniciativa de las Naciones Unidas, que justo el día que fueron asesinadas las hermanas Mirabal, que es el 22 de noviembre, se declarara Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. De aquel tiempo hasta acá, doctor, especialmente en República Dominicana, a uno le da la impresión que ha aumentado el número de feminicidios. Hay quien dice que no, que hoy en la prensa está más pendiente de todo y lo destaca. Es decir, ¿qué siente usted que ha pasado en los últimos 13 años en ese tema de la violencia contra la mujer? Poco progreso, poco progreso. No hemos visto, desafortunadamente, políticas públicas verdaderamente estructuradas para yugular el fenómeno. Es muy triste que en este mes de noviembre ya van 8 mujeres asesinadas, justamente el mes consagrado a todas las actividades de eliminación de la violencia contra la mujer. Estamos viendo todos los días en los titulares, en un solo día, 2 mujeres asesinadas, y es un fenómeno que yo tengo la impresión que el gobierno de la República Dominicana, las autoridades de la República Dominicana, no han tenido el enfoque adecuado para ver cómo pueden desde arriba, o sea, con la prevención, tratar de disminuir el fenómeno. Se hacen cosas, sí, aquí y allá, pero estamos viendo que no están dando resultados. Doña Soraya Lara, del PACAM, dijo que no, que definitivamente era una derrota de todas las iniciativas que podían haberse emprendido para tratar de alguna forma circunscribir el fenómeno y trabajar hacia su eliminación, porque en realidad la resolución que yo impulsé en Naciones Unidas es siguiendo la línea de la Declaración de 1993, que es Declaración para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y por eso el día se llama Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La idea es que los estados trabajen en conjunto con las organizaciones multilaterales para llegar a la erradicación del problema de la violencia contra la mujer. En algunas regiones del planeta eso va a ser extraordinariamente difícil porque hay un problema cultural, religioso. En el mundo islámico va a ser muy difícil, y eso, que yo debo decir, que los embajadores árabes en Naciones Unidas todos me apoyaron, me dieron su copatrocinio. El de Sudán, el embajador alterno de Sudán me paró en un pasillo y me dijo, Ambassador, su resolución me interesa. Pero hay un tema estructural en esos países. Los diplomáticos, los jefes de misión, estaban conscientes de la importancia de esa resolución que iba a marcar en el calendario internacional un día específico para la reflexión sobre ese flagelo, que es universal en una sociedad, es muy democrático porque ataca a todas las clases sociales, las mujeres más encumbradas, ¿no? las empresarias y también a las obreras. O sea, es un problema muy, muy serio y quizás no se ha enfocado de la manera que debería enfocarse. Hay que prevenir, no es nada más venir ahora después a sancionar, que el tipo cárcel, no sé qué. Estamos viendo además que el fenómeno es mucho más serio de lo que uno puede aparentemente ver, porque muchos de los perpetradores se están suicidando. O sea, hay un instinto de destrucción que eso hay que desarmarlo. Ahora, yo no soy la profesional que lo puede hacer, esos son profesionales de la conducta, profesionales de la salud mental, sociólogos que pueden trabajar en eso. Yo, como abogado, lo que hice fue, además, y como diplomática, utilizar el sistema que estaba a disposición, y debo rendirle aquí un homenaje a doña Gladys Gutiérrez, donde quiera que esté, en la dimensión que esté, bendita su memoria, porque ella fue la que me puso en ese camino. Cuando a mí me nombraron en Naciones Unidas, yo he sido la única mujer que ha ocupado el puesto de jefe de misión hasta ahora.
en 74 años de fundada las Increíble. Naciones Unidas. Sí. Increíble. Eso retrata la situación. Sí, la Eso, situación. eso retrata la situación, eso retrata la situación. Y ella me dijo, Cristina, tú te tienes que dar un proyecto cuando tú llegues a Naciones Unidas. Y Patricia Solano, mi amiga, me dio unos folleticos para que yo le tradujera al francés. Y ahí hablaban de que las ONGs latinoamericanas habían escogido ese día como un día emblemático, pero lo llamaban Día de la No Violencia y eso no había prosperado mucho. Si ustedes recuerdan, antes de la resolución, 25 de noviembre, sí, el día del asesinato de las Mirabal, pero no tenía la connotación tan fuerte que tiene ahora después que subió al calendario internacional. Y fue a partir de ahí que yo comencé a trabajar sin pedirle permiso a nadie, porque yo hice todo eso. Y fue después, cuando ya yo tenía el trabajo muy avanzado y que yo iba a presentar la resolución, que yo claro, le informé a Cancillería. Le informé a la señora Minuta Vares Mirabal, que era vicecanciller en esa época, de la iniciativa que yo iba a tomar. Y bueno, y yo que estaba enferma en ese momento, incluso yo tenía un tumor en la pituitaria, yo me fui a negociar mi resolución, que no tuve que negociar tanto, fueron tres países solamente que pidieron ajustes al texto: Canadá, Noruega y Cuba. Cuba me dio mucho apoyo desde el principio. Y bueno, y así fuimos y terminamos con más de 100 copatrocinios, lo cual fue un récord bastante importante. Doctora, usted dice que lo que se está haciendo y es visible, pareciera que no estaría dando resultado, pese al esfuerzo de las autoridades. Y digo pese al esfuerzo de las autoridades en razón de que se han tomado iniciativas que antes no se había tomado. Tenemos casas de acogida, tenemos muchas resoluciones en ese propio sentido. El Ministerio Público, a través del Procurador, también ha estado interesado con el tema y ha estado apoyando a la Fiscalía, dándole seguimiento a muchos casos. Otros se han salido de la mano, pero el problema está visible. Pero mientras se sigan cometiendo esos actos de violencia, no solamente que las matan, es que también siguen permaneciendo y son visibles en la sociedad, aunque no se hablen de ello, otros tipos de violencia, como la exclusión, la discriminación, Así es. que siguen muy vigentes. Así es. Hay una Entonces, violencia estructural de la que no se habla. ¿Cuáles políticas públicas se han implementado en otros países a nivel general que nosotros quizá pudiéramos tratar de replicar aquí? Bueno, particularmente, por ejemplo, en los países escandinavos se le ha dado participación política a la mujer ampliamente. Eso cambia. Suecia es el país que tiene más mujeres parlamentarias en el mundo y más mujeres ministros. Entonces, eso ya es algo importante. Cuando la mujer comienza a tener una participación política más igualitaria, es el efecto de la pirámide de Maslow. Lo que está arriba va a ir descendiendo hacia abajo, se va a ver el ejemplo y entonces la base de la pirámide probablemente se vaya ajustando. Y en una sociedad tan machista como la nuestra, bueno, pero eso ese no es el sería problema. en cierta forma hasta un detonante, porque cuando la mujer ya no depende del hombro, quiere, entonces ahí surge el problema. No es el problema de que no dependa del hombre. Hay un problema de dependencia económica, efectivamente, y sobre todo en las clases más modestas, de que muchas veces las mujeres se aguantan la violencia porque ese es el proveedor. Claro. Y ese es también un ciclo que hay que romper. No, a veces la familia le dice, aguántate, que ese es el que te mantiene. Eso es. Entonces eso no es posible. Esos son círculos que hay que romper. Pero en cuanto a incrementar la participación política de la mujer, eso no es una cuestión de que no voy a ser dependiente del hombre. Es una cuestión de cogestión de los asuntos de que, como dirían los griegos, de la ciudad, de la sociedad política, y yo creo que eso sería algo ya que comenzaría a sentar una pauta que se vería con buenos ojos. Pero mientras tengamos una tan pobre participación, ¿cuántas mujeres ministros nosotros tenemos? Cuando nos comparamos con Suecia o con cualquier país escandinavo, pero nosotros estamos realmente bueno, estamos muy diferentes y a nosotros nos falta mucho, exacto. Sí, claro, nos falta mucho, pero se hace camino al andar. Hay que ir haciendo cosas y demostrando que bueno, por ahí oímos un señor que dijo que las mujeres se lo tenían que ganar los puestos. No le estamos diciendo que nos den una cuota simplemente por género,
sino que se tome en cuenta que hay muchas mujeres preparadas, muchísimas. Yo que soy profesora universitaria también, que veo el trato con las estudiantes, muchachas que se han preocupado por educarse, prepararse, que tienen currículos impresionantes, siendo muchachas de 30, 35 años. Pero es que el acceso a las oportunidades no es igualitario. No. Entonces, lo que nosotros queremos es que a currículos iguales, ¿verdad? Pues se nos dé la oportunidad de poder participar. Lo que pasa es que también, doctora, el que aquí no milita en un partido político no va a una posición. Entonces, las mujeres lo que tienen que integrarse a la política. Sí, por eso también estoy diciendo de que es muy importante Tienen que asaltar abrirle campo a las mujeres para la participación política. Además, el derecho de participación política de la mujer es un derecho constitucional. Pero es imposible el imaginar, por ejemplo, para participar en las elecciones congresuales, ¿cuál es el precio de una campaña? ¿De dónde va a sacar una mujer el financiamiento? Además, el tiempo que le tiene que dedicar. Imaginemos, ¿verdad?, que están casadas, tienen familia. ¿Cómo repartir, ¿verdad?, ese tiempo para dedicárselo a la política? No es tan fácil. No es tan evidente y sin embargo se necesita que las mujeres participen más en política. Sabemos que donde están las mujeres, primero hay mejor administración, eso está demostrado por todos los estudios sociológicos habidos y por haber, que las mujeres son mejores administradoras, armonizan más. Yo no sé si trabajando entre mujeres, porque hay un fenómeno del que no se habla mucho y es el de la violencia de la mujer contra la mujer. Y lo vemos reflejado en multitud de cosas. Pero no se quiere abordar porque ese es el aspecto tabú del tema y sin embargo es algo que existe. Mira el caso de lo que pasó en San Pedro de Macorís. ¿Quién fue la persona que facilitó los acuerdos? Es una mujer y está detenida. Y eso parece insólito, que una mujer hacia otra no haya podido evaluar el nivel de riesgo. Entonces, es un tema también de educación. Ahí vamos. Si no hay un cambio cultural, primero las mujeres tienen que aprender la sororidad entre ellas. Ahora, el papel del gobierno es fundamental, pero que también tienen que participar otros actores. Pero también tienen que participar otros actores, tiene que participar la sociedad. Dama, les propongo una pausa comercial. ¿Cómo no? Con el permiso de la doctora Guiar, porque el tema está muy interesante. Volvemos en unos minutos. Esta mañana nos honra con su participación en Telematutino 11 la doctora Cristina Guiar, quien fue embajadora ante las Naciones Unidas, experta en Derecho Internacional, profesora universitaria y también es embajadora asesora para los derechos humanos. Antes de la pausa nos quedó un tema, algo pendiente, y era que replanteábamos el tema de la situación de la mujer, de que no es solamente con políticas públicas del gobierno que vamos a lograr un cambio, sino que deben haber otros actores involucrados. Dejarlo en manos del gobierno solamente quizás no nos va a ayudar. No, claro que no, eso sería irresponsable. Toda la sociedad se tiene que implicar, la sociedad civil, las iglesias, las universidades, los clubes, todo el mundo tiene que involucrarse. Yo he dicho en múltiples ocasiones que las universidades tienen que jugar un papel preponderante. ¿En qué sentido, doctora? Porque la matrícula mayoritaria de nuestras universidades, la participación es femenina, entonces... Sí, claro, pero el suscitar eventos, coloquios, difundir, hacer campañas. Cuando yo estaba en la Junta de Directores de UNAPEC, yo insistía mucho en eso. Pero aún estando en el consejo, yo decía, señores, pónganme los bajantes desde que comienza noviembre. Y era una lucha. Éramos 3 mujeres únicamente en la Junta de Directores. O sea que en la propia universidad había reticencia, pero pónganme los bajantes, hagan una campaña, manden a hacer mariposita, aunque sea para que le pongan una mariposita a la gente con un lacito morado desde que comience el menú, para organizar un evento. Estando yo ahí, siendo yo la promotora de la resolución, no logré que se hicieran así grandes cosas. Es una inercia que uno se pregunta, ¿qué la causa? Quizá lo cultural. Sí, pero la cultura se cambia. Yo sé que
las culturas, los estilos nacionales cambian muy lentamente, pero por alguna parte se tiene que empezar. Y justamente cuando Gladys Gutiérrez era secretaria de Estado de la Mujer, que en ese momento era secretaría, se había comenzado una campaña para el cambio cultural. Eso es lo que hay que trabajar. Señores, hay sociólogos y antropólogos que saben cómo abordar esas vertientes. En el informe del desarrollo humano del 2005, los antropólogos y los sociólogos que participaron, Tajira Vargas, Wilfredo Lozano, y había otro señor muy bueno, en el aspecto cultural, abordaron el estudio que ellos habían hecho, la falta de solidaridad, más allá de la familia o del barrio, etcétera, de los dominicanos, el factor externo de que todo es mejor afuera, etcétera. Esa gente tiene las herramientas para saber cómo trabajar para que el colectivo justamente cambie esas actitudes. Y nosotros no hemos aprovechado eso. Incluso esas actitudes que fueron descritas en ese informe, en el aspecto cultural, tienen una influencia gigantesca en cómo nosotros abordamos las negociaciones internacionales, cómo vamos al espacio internacional, porque hay algo que configura a un negociador, y yo tengo un libro escrito sobre esa materia de las negociaciones internacionales, y es la cultura, la educación que ha recibido. Entonces, esos son aspectos que se tienen que trabajar y se pueden trabajar desde la escuela, desde la primaria. No es posible que los varones sigan siendo los reyes de la casa, eso no hacen nada, hay que traerle el vaso de agua y pelarle la china, eso no es posible. Tiene que comenzar en el seno del hogar una cogestión de los asuntos del hogar. Todo el mundo participa porque la familia es una sociedad en pequeño, la cédula de base de la familia, y es ahí donde se pueden comenzar a cambiar los hábitos, los comportamientos, las actitudes. Porque todo este problema que nosotros estamos viviendo en la República Dominicana, no sé si ustedes tuvieron la ocasión de ver el videíto que grabó una de las últimas víctimas. Yo lo vi. Como la manera en que la apostrofaba y como le decía, sí, sigue tomándote fotos, sigue tomándote fotos, y después le dio 2 tiros. O sea, eso es una... 2 minutos después. 2 minutos después, y le dio 2 tiros. Y emprendió la huida. Ese no se suicidó, no, ese la mató, o sea, ese es el bellaco, el malo, realmente el villano la mata y se va, y huye. O sea, es una cuestión de actitud y terrible. Hay que reposicionar realmente al hombre y la mujer con el papel que juegan en la creación. Yo estudio mística y es increíble cómo uno se reeduca aprendiendo lo que son los secretos del cielo y de saber cuál es el papel que nosotros venimos a jugar en esta tierra. Nosotros no venimos gratis, nosotros venimos aquí con una misión. Y hombre y mujer son complementarios, no son antagonistas. Entonces hay que parar también eso de erigir al hombre como en el enemigo. Hay que aprender a cooperar y las mujeres tienen que aprender a cooperar entre ellas. Esa rivalidad latente, permanente que hay entre las mujeres, que no permite un trato igualitario. Cuando las mujeres llegan, la mayoría, a las posiciones de poder, ¿qué hacen? ¿Ayudan a las otras mujeres? No las ayudan, al contrario. Yo tengo amigas que me dicen, yo no quiero trabajar más con mujeres. No, yo no quiero trabajar más, yo quiero trabajar con hombres. ¿Por qué? Porque hay siempre esa rivalidad latente y que no permite que se desarrolle la sororidad. La solidaridad entre mujeres, bien entendida, es la clave para resolver este problema. Si las mujeres entre ellas se tratan mal, imagínense el hombre, ¿qué puede hacer? Entonces, él se siente el rey de la creación, ella es una... Y además, ojo, estamos en una cultura judeocristiana. Como no quiere la cosa, en el cristianismo, Santo Tomás de Aquino, que tomó las tesis aristotélicas en el que la mujer no era el igual del hombre, para nada, al contrario, era un ser muy inferior. Y eso ha permeado la cultura occidental, que está siendo muy difícil de desterrar, porque aquí hay violencia. En España, este año, ha habido también muchísimos feminicidios. En Francia, en estos días pasados, hubo uno que conmovió a la opinión pública. O sea, donde quiera que esa filosofía griega llegó y penetró
es una forma de civilización. Estamos teniendo problemas todavía para que la mujer logre ese trato igualitario, no solamente de ser humano, pero también de cogestora, de coadministradora, de la creación. Doctora, nos quedan muy pocos minutos, pero cuando se generó el debate de la sentencia histórica del Tribunal Constitucional, usted Sí. participó mucho. Sí, Cuando el país era acusado internacionalmente. sí. Han pasado muchos años de esa sentencia del Ya van año muchos, 13, ya van muchos pero años, sí. uno siente que el problema haitiano se ha agravado. Ahora con el caos que hay en Haití, Sí. el ACNUR se está moviendo mucho en República Dominicana, vimos Sí. que hasta que firmó un acuerdo con una unidad que no fue la Cancillería, es decir, ¿cómo usted ve el problema haitiano? Bueno, es el problema que existe de la disolución de un Estado. Y justamente yo estaba ayer conversando con unos amigos y di una clase ayer en la mañana a los militares del problema que tiene el derecho internacional para asumir la disolución del Estado. No, o sea, no hay un estatuto en el derecho internacional que se aplique en el caso de disolución del Estado. Hay que saber que la concepción del Estado es una concepción occidental y cristiana, porque el Estado nace en Europa en el siglo XVI y que hay sociedades que no se pueden adaptar a ese modelo. Y hemos tenido el problema de estados, no solamente fallidos, pero de estados que prácticamente desaparecen. Primero el caso de Somalia, tenemos el caso de Haití. En las ciencias de la complejidad aplicadas, por ejemplo, a las relaciones internacionales, según ¿verdad? La filosofía de Tal Morán postula que los organismos nacen, se desarrollan y mueren. Y el Estado es un organismo vivo Oh, Dios. que puede nacer, desarrollarse y morir. O transformarse. O transformarse, o transformar. Ya. Entonces, ¿cuál es la situación? Hay que buscar cuál es el mecanismo que le permitiría a esa sociedad política administrarse de una manera Pero más ¿de dónde eficiente. debe nacer ese? La ese? ONU se salió ya. Porque No, eso es muy grave. Y que la ONU se haya salido, estando República Dominicana en el Consejo de Seguridad, es todavía peor. Porque si tenía algún sentido el que nosotros estemos en el Consejo de Seguridad, es justamente para ese ojo vigilante con el pero tema, es que con ya el tema ellos habían haitiano. anunciado su salida mucho antes Ellos de lo que habían- la sí, República ellos lo habían- Dominicana ocupara la posición Sí, que sí, ocupó ellos en lo el habían Consejo de anunciado Seguridad. muchísimo antes, pero yo creo que República Dominicana podía hacer una gestión para que ese acompañamiento, por lo menos, porque ya últimamente lo que tenía ONU en Haití era un acompañamiento muy leve con relación a la MINUSTAH y prácticamente a la ocupación de 20 años de Haití, para que algo quedara como salvaguarda. Porque ahora, Doctora, pero ¿cuál es es la que- salvaguarda? No hay Es ninguna. que hasta ahora lo que se ha demostrado es que se quedó nada más que en palabras el acompañamiento y la ayuda hacia Haití, Sí. que ocurrió a raíz del terremoto, los anuncios que se hicieron, se quedaron en nada. Pareciera que no hay dolientes. Entonces, ese cambio, de esa transformación o esa desaparición, ¿en qué va a terminar y a quién le corresponde dar el primer paso? Ya que la comunidad internacional no va a hacer. No, la comunidad internacional ya demostró que no lo va a hacer. República Dominicana tiene que, por su propia salvaguarda, tomar alguna iniciativa. Nosotros estamos tratando de elaborar, pero eso a título de jurista privado, una propuesta justamente para ver a dónde la podemos elevar, junto con mi socio Juan Miguel Castillo Pantaleón. Vamos a reflexionar sobre qué estructura, qué régimen podríamos aplicarle a Haití para que República Dominicana no se vea submergida, primero por la crisis humanitaria, segundo por la crisis migratoria y tercero por la disolución total del poder y la autoridad en Haití. Muchísimas gracias, doctora. Yo creo que usted debe venir. La vamos a invitar con más frecuencia porque Ay, se nos sí. quedaron muchísimos temas y este último tema es sumamente importante Sí, es muy importante. para el país. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Javier, Gracias, por doctora. su Excelente. participación y nos vamos, amables televidentes, a la recta final del Telematutino 11.